Y ya la enfermedad después de esto entra al último estadio clínico, que es la fase de SIDA. Si el paciente tiene SIDA, es porque cumple una de las siguientes dos condiciones. Menos depresión. Primera fase o primera condición, sus CD4. Que los CD4 sean menores a 2000. O segunda condición, que el paciente tenga una enfermedad definitoria de SIDA. Por ejemplo, neumocistis, por ejemplo, sarcoma de Kaposi, por ejemplo, criptococosis, por ejemplo, histoplasmosis o, por ejemplo, tuberculosis. Y recuerden una cosa, si bien es cierto, la gran mayoría de enfermedades definitorias de SIDA aparecen cuando el paciente tiene menos de 200 CD4, hay enfermedades como el linfoma o la tuberculosis que son independientes de CD4. Entonces, profe, ¿eso significa que yo podría tener un paciente con SIDA con más de 500 CD4? Sí. Si es que ya tiene tuberculosis, tiene SIDA. Pues, ¿cuánto tiempo va a demorarse entre esto y esto? Depende del set point. Si el set point es alto, es decir, de más de 100.000 copias, será rapidísimo. Y si el set point es bajo, es decir, de menos de 1.000 copias, será muy difícil. ¿Ya? ¿Estamos claros? Depende de cómo respondió el paciente al inicio. O sea, esa primera respuesta es la clave que te dice cuánto tiempo va a tomarse el VIH para transformarse en SIDA. ¿Y si tiene más de 100.000 copias, el tiempo, cuánto sería? Habitualmente son 1, 2, 3 años. Y si es que tiene menos de 1.000, habitualmente son más de 10 años. Sí. El problema es que en toda la fase aguda, desde el día 5 en adelante, el paciente va a ser contagioso. Entonces, así el paciente no tenga síntomas y esté solo cansado por el trabajo, pues podría tener VIH. Recuerden que la mayor parte de casos se diagnostican en pacientes de 20 a 49 años. Entonces, es la edad en la que habitualmente estamos cansados. ¿Ya? Entonces, claro, para nadie es raro que esté cansado, es la universidad. Sí. Eso es lo que pasa haciendo chisme en la Universidad Durazo. Así como los doctores, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, están cansadazos porque durmieron mal. ¿Sí? Porque se quedaron estudiando hasta tarde porque no avanzaron a estudiar temprano por ver el mundial. No es así. Claro, están cansadazos. Dicen, no, era el cansancio. No ha sido el cansancio, ha sido VIH. Sí. Más de uno dirá, vas a hacer la prueba. Háganse la prueba. De hecho, todas las personas sexualmente activas deberían hacer la prueba una vez al año. Y sobre todo cuando cambien de pareja sexual. Eso es importante. Hasta aquí, chicos. ¿Dudas, preguntas? ¿Estamos claros con la virología y con la inmunopatogenia del virus? Pues como ya estamos claros con esto, de ley se le va a hacer chauchita el diagnóstico del virus. Claro, vamos a pasar rapidito el diagnóstico. Entonces, tenemos el diagnóstico ideal y el diagnóstico de la vida real. El diagnóstico en Estados Unidos versus el diagnóstico en Ecuador. Sí. Entonces, vamos con el diagnóstico estándar ecuatoriano. El diagnóstico estándar ecuatoriano te dice: todo paciente se puede hacer una prueba de VIH, ya sea por indicación médica o en forma autodeterminada. El paciente dice, quiero saber si tengo VIH, va y se hace una prueba. Aquí no le puedes negar una prueba de VIH a nadie, pero el ministerio sí es muy claro que antes de la prueba obtenga el consentimiento informado y que le haga una consejería al paciente previo a la prueba de VIH. Pero le haces la prueba de VIH. ¿Cuál es la prueba inicial que nosotros hacemos y que las guías de todo el mundo recomiendan como inicial? La ELISA de cuarta generación. Entonces, paciente, paso número 1, le hago un ELISA de cuarta generación. ¿Por qué? Porque incluye IgG Gemi y me incluye la proteína P24, lo cual hace que mi periodo de ventana sea de más o menos 2 semanas en lugar de un mes, que sería el periodo de ventana con una prueba de tercera generación. Pero hay un problema. Yo aumento sensibilidad, pero disminuyo especificidad. Es decir, el precio que yo tengo que pagar para detectar el VIH 2 semanas antes es que yo tenga más falsos positivos. Entonces, pregunta de examen. Nunca, bajo ningún concepto, puedo diagnosticar VIH con una sola prueba positiva. Porque, aunque muy sensibles, son menos específicas de lo que solían ser antes. Entonces, una prueba te puede dar falsos positivos y ya vamos a ver por qué te puede dar falsos positivos. Entonces, el ELISA de cuarta generación es la prueba diagnóstica. ¿Cómo actuamos? Puedo seguir dos caminos.
Si es que la prueba es negativa, o es negativa definitivamente, o si el paciente tiene sospechas, puede volverse a hacer una prueba dentro de 3 semanas. Volviendo al ejemplo que poníamos antes, el doctor Eric le decía al paciente, le dijo al paciente antes, sabes que vuelve la siguiente semana, es decir, cuando ya hayan pasado 3 semanas del contacto sexual de riesgo para hacerte la prueba. Entonces la prueba al paciente se le va a hacer en el día